Bien, ya estamos de regreso. Miren, hoy es el Día del Arquitecto y tenemos una grata compañía, 12 entrevistas. Siempre será oportuno aprender. Luciris Mateo. Luciris es un nombre compuesto. Acabo de aprender que Luciris es luz de los ojos. Interesante. Y es ella que me va a explicar este nombre, Luciris. Buenos días, una mulata bien elegante, bien caribeña, compuesta. Totalmente. Y muy, miren qué cosa más hermosa ahí. Yo tirando piropo aquí, Ya veo. propinco a, ¿verdad? Sí. De saber si me estoy metiendo en rojo. No, o qué. no, eso no es nada. No. Galanterías del oficio. Un buen piropo siempre es bien recibido. Ah, no, Siempre pero cae si usted bien. me pone en Así eso, yo paso la tarde en eso. Mire, Luciris, ¿qué significa? Bueno, para realmente mi nombre, mi mamá no sabía cómo qué ponerme, y ella me dijo que se lo soñó. Entonces era como la luz de sus ojos. Y, Wow. entonces como un poco poético de luz iris. Por eso sí que duré como, no sé, 15 días. Al final me parece que valió la pena, porque bien que me pudieron haber puesto Rosario, solo porque nací el día de la Virgen del Rosario. Exacto. Entonces me pusieron de segundo Que es en nombre. octubre. El 7 de octubre. Sí. Entonces, me pusieron Luciris del Rosario, tocaya de nuestro patricio Francisco de los Rosarios. Muy bien, excelente. Que me llamó la atención la descripción. Miren, hoy es el Día del Arquitecto. ¿Qué significado tiene esto? Y un poco de la definición y la descripción de esta importante función. Bien, la labor del arquitecto, o de la arquitecta en este caso, hoy se celebra el Día de la Arquitectura Dominicana, en conmemoración del natalicio de Guillermo González, quien es considerado el padre de la arquitectura moderna en la República Dominicana. La vida de Guillermo González es bastante interesante. Bueno, en la siguiente entrevista van a saber un poquito más de su obra, pero nace en 1900, un 3 de noviembre. Y a partir de ahí, bueno, ahora se conmemoran 121 años de su nacimiento. Un arquitecto que empezó trabajando, dibujando en el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí hace sus estudios fuera del país. Entonces, cuando él ya regresa, digamos que llega en un momento de esplendor de la arquitectura dominicana, donde empiezan a hacerse esos grandes edificios que podemos ver hoy y lucir. Por ejemplo, la Universidad Autónoma, él es quien trabaja toda la parte urbanística, lo mismo que la Feria de la Paz. Él trabaja también algunos edificios residenciales y bueno, hoy la Sociedad de Arquitectos hace un homenaje especial también al arquitecto José Antonio Caro Álvarez, quien, sacando algunos cálculos, creemos que es el primer estudio de arquitectura que se crea aquí en República Dominicana, es creado por él. Y también la empresa de pinturas popular. En la fundación, hemos hecho con la Fundación Caro Álvarez, este año, hemos trabajado una serie de actividades y también sacamos un pin coleccionable. El año pasado fue dedicado a Guillermo González y este año a José Antonio Caro. Lo pueden, bueno, van a ver las imágenes, lo pueden conseguir a través de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Aquí la tenemos, el 3 de noviembre, el Día de la Arquitectura. Esta imagen que tenemos aquí son ellos, ¿verdad? Sí, es una imagen de José Antonio Caro, con compañeros. Él y Guillermo González también fueron parte trabajaron juntos, y entre otros arquitectos. O sea, podemos ver, por ejemplo, el antiguo Banco Central de la República Dominicana, es de su autoría, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS, también lo hizo este arquitecto. Y así podemos, digamos, ver algunas exposiciones de arquitectura, digamos que nuestro patrimonio monumental.
Vamos a ver una cosa, y se hace un premio a la excelencia académica, José Antonio Caro Sí, Álvarez, a través ¿no? de la fundación. De la fundación. Digamos que estos dos arquitectos que usted ha señalado tuvieron la primacía de la profesión, pero Sí. como tal le correspondió también el diseño de las principales obras que identifican a la ciudad. ¿Es así? Sí, así es. Vamos a ver, a citar, quiero que me la repita, en un momentico las vamos a ver para que usted nos la comente. Estamos hablando de la UAS, Sí, de su edificio original donde está el alma mater. el alma mater, de donde está las ciencias de la salud, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Esas son obras de arte, para decirlo de una manera. Sí, está son un referente, un referente. ¿Y de cuáles la más arquitectura tenemos? moderna de la República ¿Y Dominicana. cuáles más tenemos? El antiguo Banco Central, recuerda que está Sí, el que está ahí, edificio que más sigue- que pequeñito sigue que ahí. sigue ahí, que es la Maternidad de la Altagracia. ¿Y el una- Parque Independencia fue una referencia al viejo? Sí. Lo que pasa es que con el Parque Independencia sucede que cuando el ciclón San Zenón, que se desbarató todo el entorno de la ciudad, se reconstruyó. Y entonces, al hacerse esa reconstrucción, bueno, se modificó bastante. Y ya si no le tocó a ellos. Pero, por ejemplo, el edificio del Congreso, que lo hizo la primera arquitecta dominicana, Margaret Taulet, que es una insignia de la arquitectura. El arquitecto es la persona que hace el diseño. Pues Sí. en ese tiempo, en esos años, ¿cuánto más o menos tomó hacer ese diseño del edificio de la UAS? Bueno, como la UAS es un complejo, se fueron haciendo diferentes, pero por ejemplo en ese momento los edificios no tomaban un carácter, porque estamos hablando de que era la época de la dictadura. Entonces ¿Qué eran... tenemos aquí, este edificio? Bueno, ese es el esquina, el Copelo, ¿ah? Sí, el el Copelo. edificio Copelo, que está ahí en la zona colonial. Sí, que estaba en la calle El Conde. Sí, está ahí. Está ahí. Vamos a aprovechar su expertise. ¿Qué, Es un examen casi de arquitectura Sí, que me están no, dando. cómo no. Por ejemplo, ¿qué novedad tuvo eso en su momento cuando se hizo? Por ahí por los años 50, ¿no? Sí. Bueno, el edificio Copelo alojó el gobierno constitucionalista Correcto. de Camaño. Camaño. Sí. Y recuerden que la ciudad, por ejemplo, que fue creciendo, por ejemplo, cuando empezamos a ver los edificios que están en Gascue, los edificios que están en la feria, son edificios que se salen incluso de escala, de lo que era la eso tuvo ciudad una trascendencia colonial y lo enorme que en es la ese ciudad. momento, ¿verdad? De sorpresa. Sí, Y recuerdo. la construcción que han venido cualquier clase de movimientos y de... Claro, cuando uno ve el edificio de Bellas Artes, por ejemplo, el mismo edificio que aloja ahora el Ministerio de Cultura, esas columnas, el mismo Palacio Nacional, o sea, fueron edificios que iban rompiendo esa escala de ciudad a la que estábamos acostumbrados. O sea, muchísimos de los monumentos que tenemos en nuestra zona colonial, aunque muchos son primicias o primacías de la región, podemos decir que iban cambiando ya. Por eso decimos la parte de la arquitectura moderna, que ya ahí sale de escala, se ven los edificios más grandes, el mismo uso de los materiales. Cuando Aquí hablamos, Pero eso es una cosa preciosa. Sí. Yo le puedo decir que los dominicanos no sabemos apreciar esa cosa. Y que no se pongan guapos, yo me estoy incluyendo yo. No os pongáis guapos, que no estoy ofendiendo a nadie. El Palacio de Bellas Artes, antes de ser, digamos... Pero mira qué Rosales, cosa, mira qué buena toma esa. Y el Palacio propio Nacional. jardín, eso tiene un nivel bajo donde hay una galería y todo eso. Sí. Salón de los espejos. Sí, hay varios salones. Una vez se podía visitar y hacer todo el recorrido. Me imagino que ahora escuché que también se iba a poder, lo habían anunciado, hacer todo el recorrido como museo, como Palacio Museo también. El Palacio Nacional. El Palacio Nacional.
Un edificio así tan grande, ¿cómo es el proceso de mantenimiento? O sea, para mantener la forma que tiene, porque fue construido hace muchos años. Sí, digamos que esos edificios monumentales conservan en gran parte su esencia. O sea, que eran espacios más abiertos, y claro, con los años sufren remodelaciones internas, pero en este caso su carácter monumental persiste con los años. Esa es la dicha de algunos. Majestuoso, ¿eh? Sí. Sí. Pero obvio que le complementa el paisajismo. ¿Qué valor tiene el paisajismo en una obra de arquitectura? Bueno, incluso es una especialidad dentro de la misma arquitectura, tanto el interiorismo y el paisajismo. O sea, cuando uno construye, de hecho, ver el edificio del Palacio como es ahora y verlo como era en su originalidad. Con todo, no, que se ve, póngame la foto anterior, director, ahí se ve. Sin la verja perimetral que tiene ahora, porque por razones de seguridad tenemos que encerrar los edificios, incluso diseñar verjas, tú ves la belleza del edificio en plenitud. ¿Puede decirse esos que jardines, nuestro Palacio Nacional es majestuoso? Sí. Pero el director puso una foto anterior que se veía como lo que es, ¿verdad? Pero hay una foto anterior que es el Palacio de Bellas Artes, sí, que pusieron antes y luego colocaron la del Palacio Nacional. El paisajismo... pero que es emblemático de la época. Incluso las casas, como se construían antes con su jardín, con el patio trasero, interior, o sea, el paisaje, digamos que por evolución hemos ido encerrándonos hasta lo que tenemos hoy en día. El paisajismo ahí que ha sido diferente, ¿verdad? Sí. Sí. Tú sabes que hoy estuve hablando con un joven de Cotuí, a través del cual él ejerce la función de, él es topiarista, el topiario, sí, que sería interesante también tomarlo en cuenta en cualquier momento, pero siendo el palacio tan majestuoso, a mí me gusta ver sobre todo el tema de los balcones, los diseños. ¿Cómo se registra esto? Ustedes, en época de estudiantes, ya luego como profesionales, ¿cómo valoran esa obra, estas obras emblemáticas y de qué les sirven? Bueno, mira, los arquitectos, digamos que siempre en cada época hay un estilo arquitectónico en el cual, digamos que uno se suscribe y uno trata de ir un poco acorde. Ahora es la parte muy humanista, la parte es de volver al verde. Tenemos incluso el uso de los materiales, cómo vemos la arquitectura del futuro. Y hablamos por un lado de Smart City y por otro lado hablamos de preservación del medio ambiente. ¿Hay arquitectos ecológicos? Sí. ¿Y esa es la moda? No es, digamos que no es moda, sino que son estilos que van evolucionando con el tiempo. O sea, el mundo entero está volcado a el reusar cosas, el no dañar el medio ambiente, y eso va también en los materiales de construcción. Cómo no es tan nocivo, cómo ser un pasivo en la construcción. Aquí, por ejemplo, nosotros concibimos, por la misma forma cultural nuestra, de que una casa que no es de bloc, por ejemplo, divisiones en Chijrot, que en otras partes se usa muchísimo, sí, para nosotros es como que, ay, esa casa se va a caer. Y así es, o sea, y los para ver si yo entiendo, y diseñar con chirro es malo. En Estados Unidos se usa mucho. Se usa mucho. No, las cosas no son ni malas ni buenas, sino que es cuestión de preferencia, de qué prefiere la gente. También. Claro. Los materiales que la gente concibe como seguros o no seguros. Sí, todo tiene que ver con eso, pero hay un error con el tema del costo de los diseños. Y es que nosotros como diseñadores pues, tenemos un costo,
que a veces te aligera muchísimo. O sea, al final te sirve muchísimo más pagarle al arquitecto que no pagar al ¿Y arquitecto. por qué a la gente no le gusta pagarle a los arquitectos? Bueno, todo el mundo aquí tiene o un tío médico, o un primo arquitecto, o un sobrino abogado, y se usa mucho el que, mira que yo tengo una tierrita allí, que yo quiero una remodelacioncita, y al final... ¿Y cómo usted sabe que yo le voy a pedir que me ayude en la remodelación de TC? ¿Y cómo usted se dio cuenta? No, Y de Martínez, que lo eso tengo es por... parte del diario vivir. Ustedes se deben encargar y le tengo que explicar que el lunes agropecuario, martes de salud y tiene que ir cada día, ¿verdad? Que tenga un sentido. Usted no se va a ir, usted no ve, todo esos piropos que yo le da, ustedes creyó que eran Una táctica para que se quede. Son tácticas. No, encantadísima, claro, de colaborarle. Pero sí. Si o sea, Oscar Medina estuviera aquí, me dice que ya yo le estoy picando en el aire. Sí. Pero sí, no no hay crea- forma de uno de negarse. No, pero lo estoy haciendo. Mire, ¿quién es más importante, el arquitecto o el ingeniero? No, y las diferencias, porque hay mucha gente que no conoce las diferencias. Sí, mire, el arquitecto tiene una relevancia en cuestiones de diseño y de forma, de cómo concibe el espacio. El ingeniero civil, porque ingenieros hay en varias ramas, pero el ingeniero civil se dedica más a la parte constructiva de los materiales. Calcula resistencia de materiales, calcula una serie de cuestiones que nosotros los arquitectos podemos hacerlo, pero por ahí no es. O sea, a nosotros nos gusta más esta parte artística, esa parte compositiva, ver qué quiere la gente y responder a esas necesidades de las personas. Y entonces, ahí es la diferencia, porque el ingeniero va muy al diseño que le entregamos, te hace los cálculos y construye. Pero nosotros vamos hacia la persona. Por eso le decía de esa parte humanística que tiene la arquitectura, porque nosotros vemos esa necesidad que tiene, o sea, sin importar el costo, sin importar, o sea, las personas necesitan un espacio, una vivienda, o hablemos de este set, que como yo entiendo ese concepto de que cada día hay un tema diferente. Claro. Y entonces eso cómo se traduce. Sí. En el set, de que no sea un asunto que se me vaya todo el dinero todos los días, o que los Pero que se empleados adapte. se cansen de estar moviendo escenografía por cada tema. Esta es la que yo estaba buscando. Pero entonces, Me llego. ¿cuál sería la diferencia entonces de un arquitecto y un diseñador de interior? Bueno, el arquitecto te diseña un edificio completamente. El diseñador de interiores es el interiorismo, esos El espacio detalles de colores, de texturas, de mobiliario, se evoca más a eso. O sea, como en todo, por ejemplo, antes las personas aquí se empezaban a graduar de ingenieros arquitectos. Y tú hacías las dos profesiones juntas, y el arquitecto te diseñaba muebles, te diseñaba el puerto, te diseñaba todo, pero como ahora hay un especialista para cada cosa, yo tengo un amigo médico que dice que hay un médico, hasta un otorrino que se especializa en el hoyo izquierdo de la nariz. Entonces, así mismo Voy pasa. a ir haciendo alguna combinación. Tenemos en pantalla este emblemático edificio. Esto es el de Argentina, creo que es. El No, Vaquero, este es el ajá. edificio Vaquero. Sí, yo el otro día que estuve en la zona colonial, en el techo del Palacio Consistorial, tomé una foto. Y Inclusive el edificio Vaquero, hemos hecho grabaciones ahí arriba. Un comercial de Barceló se grabó ahí arriba. sí, es uno de los edificios emblemáticos de la zona colonial. Yo tomé una foto Que y tiene el gran preguntaba parecido al edificio emblemático de Argentina, de Buenos Aires. de Buenos Aires. Y yo decía, ¿de que dónde estoy? Porque realmente la vista que tenía... Búsqueme el de Buenos Aires también, director. Y entonces hábleme de estos edificios. Ahora, esto es una belleza. ¿eh? Sí. ¿Qué encanto me da a mí los balcones y las ventanas? Eso es muy importante, ¿verdad? Sí, porque lo que le decía hace un ratito, nosotros como seres humanos estamos muy en contacto con la naturaleza todo el tiempo, y para nosotros es una gracia, digamos, poder como
lograr un edificio y que las personas estén en esa conexión directa. Y eso se logra precisamente con los balcones. O sea, nosotros heredamos de años de arquitectura, por ejemplo, en la misma época colonial, que aunque no se usaban tanto los balcones, sino que se usaban como los patios interiores y los espacios, por ejemplo, la casa vernácula dominicana, la arquitectura vernácula bellísima, con esos ventanales, esa galería, que le explicaba eso a un amigo mexicano. Le decía, mira, aquí la galería, por ejemplo, es el deleite de las tardes, porque ahí es donde la gente se sentaba a pasar la tarde en el barrio, a que pasara la gente a saludar. Luego entonces vienen los balcones, que a encerrarse la gente y pásame esto y qué sé yo. Pero ese contacto que tiene la gente con el exterior es precisamente eso que nos mueve, digamos. Entonces, en líneas ¿qué es minimalista? Hay muchas opciones para los diseños, hay muchas áreas que cubren y hay un poco de todo. Sí. Está lo que tiene que ver con la naturaleza, evocar muchos detalles. ¿Usted nos puede dar una simplificación de cada una de esas funciones, labores? Bueno, ¿usted qué es? ¿Qué usted prefiere ser como arquitecta? ¿Cuál es su mejor área? Bueno, yo realmente yo soy urbanista y realmente... ¿Qué es ser urbanista? Bueno, el urbanismo es la parte de diseñar la ciudad, de cómo van a estar las calles, los barrios, cómo se comporta una ciudad. ¿Y aquí las ciudades han sido desarrolladas por urbanismo o es a lo que coja mi bon? Hay muy poca planificación. De hecho, tenemos la ley de ordenamiento territorial que ya reposa 20 años. Sí se le han hecho últimamente unos, la palabra es revisiones, y sí está ya como para someterse de nuevo y que sea aprobada. Pero sí, hemos crecido de una manera vertiginosa y con muy poca planificación. Por eso hay un contraste que una de las funciones más importantes de una alcaldía es el director de urbanismo. Sí. Entonces, hay una ley que rige que, por ejemplo, ya todas las alcaldías, después de 10.000 o 13.000 habitantes, no preciso el dato ahora, tiene que haber un departamento de planeamiento urbano. ¿Por qué? Porque es una ciudad que va a crecer y nuestras ciudades, tenemos planificaciones que se han hecho pero que no se siguen. Entonces también está el tema de dar ese seguimiento, por eso se organizan los planes de ordenamiento territorial. Pero con la pregunta de preferir, yo soy muy ecléctica. ¿Por qué? Porque yo no diseño para mí, yo diseño para un cliente. Lo que quiere Entonces tengo que traducir la necesidad. Se ganó uno esta tarde aquí. Tengo que traducir la necesidad de ese cliente. No, entonces se ganó uno y me gustó cuando dijo que no se gaste mucho. Mire, escúcheme una cosa. A propósito, un televidente, si tiene una que otra pregunta de inquietud sobre preguntas, lo pueden hacer y compartimos. Mire un detalle. ¿Existe el plagio en la arquitectura? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo se manifiesta eso, el plagio? Porque en las canciones es muy fácil de que tú oyes, se está plagiando tal cosa. ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, de registrar algún diseño? Sí. ¿Y cómo se determina? Y dígame el plagio más grande en toda la historia, inclusive fuera del país. El plagio que ha generado más chisme, ¿cuál fue? Bueno, yo en verdad no sé de plagio, porque sucede que una persona, y sobre todo los creativos, podemos tener una misma idea al mismo tiempo, y la diferencia va a ser el que la plasma o no. Sí. Eso es correcto. Entonces, por ejemplo, Le Corbusier decía que todo diseño parte de las mismas tres figuras básicas, geométricas.
Si permítame una llamada que nada más bastó para... Gracias. Saludos, buenas tardes. La capital. Sí, La ciudad la han ido desbaratando y donde había una casa para una familia de 5, 6, 7 personas, han hecho un edificio de varios pisos, pero yo no veo que las alcantarillas de la ciudad las hayan movido, las hayan hecho nada. En estas noches tuve la muy desagradable sensación de estar ahí en una zona de la capital entre la Churchill y la Niño de Cáceres. Y aquello tan oscuro, las calles tan estrechas, los edificios tan altos, ay Dios mío, que no venga un terremoto, porque si se caen todos esos categorías, ¿por dónde va a cruzar la gente? Entonces yo creo que ya aquí no son los arquitectos los que trabajan, serán como los mecánicos que se meten a construir como, en albañilería, porque esa ciudad tan mal hecha, y fíjense, no estamos hablando de la zona marginada. bueno, muy bien. Interesante, ¿no? Sí, esa es una de las críticas, digamos, que tenemos nosotros como técnicos también. Tenemos una ciudad en constante crecimiento y cambio. Y, por ejemplo, no es solamente la parte vial, estamos hablando de los servicios que se ponen cada vez más deficientes en las ciudades. Por eso le decía que el tema de la planificación de ciudad conlleva tener ciudades eficientes, donde las personas no tengan que movilizarse a tantos kilómetros para obtener, digamos, servicio o trabajo o escuelas. Entonces, hay ciudades que se mueven por distritos y, por ejemplo, no porque yo tenga dinero para pagar X colegio de tal o cual zona, me voy a movilizar media hora de tránsito, sino que obligatoriamente tengo que buscar colegio o escuela pública eficiente en ese distrito donde vivo. Muy bien. A usted, ¿cuál es el diseño que le fascina? O sea, aquí o fuera del país, ¿cuál es el diseño que le mata a usted, que dicen, wow? Wow. Bueno, es que de verdad que yo no podría decir de que este edificio, pero sí uno tiene su listita. Claro, dígame 2 o 3, no importa, que se le van a quedar como quiera. Sí, uno tiene como su listita de cosas tanto aquí como tiene fuera que del ir. país. Por ejemplo, en Barcelona yo tengo que caminar esa ciudad, o sea, no es de que debo caminar esa ciudad en algún momento. La arquitectura de Gaudí. De Gaudí en Barcelona. Sí, o sea, eso es un emblemático. Igual que como para cualquier europeo venir a República Dominicana a ver la playa. Para un arquitecto ir a Barcelona. Para nosotros ir a Barcelona y visitar, por ejemplo, toda la arquitectura, París, todo el sobre plan, todo el trazado de París. El trazado, todo el plan Haussmann, o sea, son como cosas, o sea, yo tengo en Alemania algunas ciudades también que me encantaría visitar y sobre todo actualmente hay ciudades que se han convertido en ciudades que eran totalmente industriales. Ahí tenemos a Barcelona. Sagrada Familia. Ahí la Sagrada Familia, claro. Qué cosa más Sí. impresionante. Que cuando se quemó, eso fue una cosa, y todavía creo que la parte de la reconstrucción, que aunque se recibió muchísimas donaciones, personas que la han ido a visitar, que eso fue una cosa que conmovió. Y lo que pasó hace 3 años con Notre Dame Sí. en París, o sea, Sí, vamos a sí, ver, sí, sí. pero son joyas porque- para la humanidad. Sí, esos son de esas cositas que uno no puede ir a un lugar y no decir, tengo que ir, tengo que verlo, tengo que visitarlo. La señora que llamó quizás también estaba hablando de las construcciones modernas que se están haciendo por, no sé, cuestiones de espacio también y que hay que, Sí. pues más gente necesita vivir en ese espacio, pero que pierde también la esencia de lo que es por las construcciones antiguas que habían en su momento. Pero como es el caso de Barcelona, si usted camina por ahí, usted ve todas esas construcciones antiguas que quizás por dentro sean modernas, pero no pierde la esencia de ese tipo de construcción. ¿Cómo se mantiene eso? Mira, los desarrolladores urbanos y las constructoras son
un tema, porque es un tema económico, es un tema de desarrollo, y algo que tenemos nosotros en nuestras ciudades es un índice de un déficit habitacional, y realmente a veces no corresponde el tipo de inversión que se está haciendo con el poder adquisitivo de la ciudad, de la ciudadanía, que requiere un lugar habitable. Pero esas son zonas, digamos, que están reguladas, pero si tú caminas ahora mismo por la circunvalación, tú ves todos los asentamientos ya que se están formando, que se están componiendo informales, casas en riesgos, que también son un problema para la ciudad. Y son como esos espacios residuales incluso que tenemos dentro de nuestras ciudades, que lamentablemente tienen mucho que ver con el manejo, que se le da a la ciudad y la necesidad, porque es que, vuelvo y digo, o sea, el hábitat, el tener una vivienda es una necesidad, pero eso no se corresponde con la realidad, porque una persona tener una vivienda es prácticamente un lujo en este país, y entonces es deshumano. Tú ves torres y torres construyéndose, pero ¿quiénes pueden vivir ahí? Muy bien. Bueno, Luciris, muchas gracias por esta cátedra y esta referencia muy interesante de lo que es la función, su historia, sus gustos y sobre todo este día que es el día dedicado a la arquitectura de la República Dominicana, sus pioneros y sobre todo puede decirse que el país no está al margen de un buen desarrollo arquitectónico, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Debo invitar a los arquitectos y arquitectas a que se mantengan al tanto de las redes sociales de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Teníamos una actividad pautada para hoy donde íbamos a lanzar un pin coleccionable con el arquitecto José Antonio Caro Álvarez, pero justamente queríamos hacerlo en uno de esos edificios emblemáticos que construyó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero caímos en el limbo de un paro laboral de empleados y profesores de 48 horas. Entonces, en la UAS todo es posible. Sí, exacto. Entonces es mi alma mater que quiero, adoro y defiendo, pero sí se estará reprogramando para que estén pendientes, pero desde ya pueden adquirir sus PIN a través de nuestras redes sociales y los medios de comunicación que tenemos. Bueno, y estamos ahí a la orden. Muchas gracias. Luciris del Rosario Mateo ha estado con nosotros y es más que interesante poder y conocer cada una de estas profesiones y sobre todo ver el contenido, el trazado, los diseños que tiene que ver no solamente para las obras de ingeniería civil, para las obras físicas, las edificaciones, los alojamientos, sino también para las ciudades, el trazado y lo que es más importante, la identidad de un terruño, de un territorio, que lo demarca, lo hace diferente en función de la calidad de su diseño. En la medida en que usted puede contar con arquitectos que tengan el coraje y la gracia de diferenciarse y de innovar, eso hace más diferente no solamente el proyecto, sino el lugar donde se construye. Son marcas. Sí. Y estoy apreciado de que Luciris desde hoy forma parte del staff de diseñadores del Poder de la Tarde. Regresamos, tenemos más contenido. Martínez y su team viene ahora, porque el Jaragua no se cae. Ya verán qué interesante esto que vamos a ver. Está un libro debidamente elaborado, curado y que vamos a ver en breve. Quédese con nosotros, esto es El Poder de la Tarde.